capítulo 8, verso 1 de Romanos dice: ahora pues, subraye usted la Biblia, no tenga miedo de mancharla, ninguna condenación. ¿Qué dice en su Biblia? Algunas condenaciones, ninguna condenación. ¿Qué pasa cuando la Biblia habla en absoluto y dice ninguna? Es ninguna. En chino ninguna significa ninguna. Y ahora para el mundial, que empieza ahora en junio, en Rusia ninguna significa igual, ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Continúa diciendo, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estamos bien, hermanos? La Biblia se debe de explicar en lo posible por sí sola. No hay ninguna condenación, ni hechicería, ni maldiciones, ningún tipo de condenación para los que vienen a la iglesia. ¿Se asustó? ¿Verdad, lindo? No dice eso. Es que parece que hay gente que eso es lo que lee en la Biblia. Tampoco dice para los que tienen 30 años que aceptaron al Señor. Para los que se saben la Biblia al revés y al derecho, no. Para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación, ninguna maldición, ninguna cosa que le quieran echar, ni brujería, ni agurero, ni un cristiano, o sea, o alguien que está en Cristo. Un cristiano es alguien que está en Cristo. Tampoco puede estar endemoniado, que está en Cristo. Ni un demonio puede influirle, etcétera, etcétera, si está en Cristo. Aclara, y también voy a aclarar yo, no está en los manuscritos más antiguos. Hasta ahí llega. Pero aquí en adelante dice, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí agrega quiénes son los que están en Cristo. ¿Quién está en Cristo? Y no hay ninguna condenación para ellos. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hoy en día hay cristianos a gogo, cristianos que vienen a la iglesia, pero pueden tener querida. Eso no está en Cristo. Además, no está ni en la Biblia, menos en Cristo. No son para cristianos que andan tomando guaro, que andan en adulterio. No, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ni siquiera para los que estuvieron. Hoy, los que están es presente hoy en Cristo. Ahora, aunque no lo diga en los manuscritos más antiguos, sí está el verso 4 que vuelve a hablar de los que están en Cristo, del capítulo 8, el verso 4. ¿De qué quiero hablar hoy, hermanos? Hay una corriente en algunas iglesias, hermanos, de vivir resistiendo un ataque del enemigo desencadenado, fuerte y arrasador. No lo digo por algo que me contaron un día, eso no, hermanos. Yo no tenía toda esta semana este tema, porque, como diría Dante Gebel, me pudre que haya cristianos, hermanos, que todo sea una vida de oscuridad y oscurantismo, de secretismo y de miedo. Hay gente que siempre anda con miedo, y hay iglesias evangélicas que siempre la estamos sosteniendo para que no se caiga, donde en realidad lo que hacemos es darle más poder al diablo del que el diablo tiene, y pasamos hablando más del diablo que de Dios. La vida del cristiano se mueve, hermanos, según esta gente, entre un campo minado, en el cual el temor parece ser algo que se vive diariamente. No haga esto, no toque esto, no coma esto, no vaya por acá. ¿Ha oído usted ese tipo de gente? No se ponga esto, no ponga esto en la casa, ese adorno es del diablo, ese otro está pactado, y yo no sé qué será pactado. Hasta eso me da miedo hablar de qué será pactado. Porque para mí algo pactado es como alguien fue y que le hizo un sacrificio al diablo y mató un gato. Tiene que ser un gato que hay que matar, eso sí. No está nada. Y entonces lo pactaron ahí. Y a otro chiquito lo llevaron donde unos blues. Eso para mí es como cuando me suena pactado. Pero porque
Usted compra una casa y ahí hacían rezos del niño, hacían los rosarios. Eso no es pactado, ¿no? Es simplemente una manera de llevar la religión. Como aquel himno que dice, maldiciones no me afectan, pues yo sé en quién he creído. Pero hay una corriente en la iglesia evangélica que se vive como en un campo minado y no podemos. Y la Biblia dice que tengamos cuidado cuando nos dice que hay que guardar día de reposo, luna nueva. También que nos cuidemos cuando nos dicen no coma, no guste, no toque. Porque nosotros sabemos que aunque no todo nos conviene, pero todo me es lícito. La realidad de la vida, hermanos, es que a la gente buena, y tenemos que tenerlo como una regla, a la gente buena también le pasan cosas malas. Y la realidad de la vida es que la gente sufre. Buena o mala, pastor, maestro de escuela dominical, en la vida se sufre. Y hemos dicho que todos los que estamos acá y vengamos a la iglesia, y por más que ayunemos, oremos, a todos nos va a llegar un día, el día malo. O usted está pasando el día malo, o lo va a pasar, o viene saliendo del día malo. Ahora, si bien es cierto que el pecado trae consecuencias, también es cierto que mientras estemos en esta vida vamos a ser probados y vamos a ser tentados. Si en esta vida no nos pasara nada malo, hermanos, seguramente seríamos los seres más débiles que existirían y existan sobre la vida. La forma que tenemos, la fuerza que tenemos, la capacidad que tenemos ha sido a través de muchos problemas. Y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento que es Job. Job, del cual se nos dice que Dios hablaba de él con un concepto muy alto. Era un tipo de cristiano, de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Y podríamos decir que más allá de lo que Dios pide, Job estaba fuera de serie. Cuando el enemigo se presentó delante de Dios, Dios le pregunta al diablo, ¿qué tal mi siervo Job? ¿Temeroso de Dios? ¿Quién está hablando de eso? Dios. Varón perfecto y ninguno como él. Sin embargo, las tribulaciones que pasó Job fueron increíblemente grandes. ¿Las pasó por pecado? No, sino porque era ser humano y no estaba exento de las realidades de la vida. En esta vida todo el mundo sufre y todos pasamos momentos malos. Es un mundo tomado por el pecado e inevitablemente, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias de un mundo imperfecto. Todo eso es una introducción para llevar en nuestra mente, hermanos, que no todo lo que a alguien le pasa es porque está en pecado. Ni porque a usted le pasó algo malo quiere decir que usted es malo. Sino que hay una realidad, es que a la gente buena también le pasan cosas malas. Tenemos la tendencia de andar juzgando mucho a la gente. ¿No será que anda mal cuando le pasa una cosa y le pasa otra? ¿No será que esto y no será que lo otro? Pero lo primero que tenemos que ver es que la Biblia dice ninguna. Y lo primero es, ninguna condenación. La palabra condenación en griego es katakrima, con K, katakrima, doble K, que significa una sentencia adversa. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, no hay ninguna sentencia adversa para los que están en Cristo. Otro diccionario en griego dice que es una sentencia pronunciada que sugiere castigo. Condenación es algo que sugiere castigo. Hoy en día en algunas iglesias se habla de herencias ancestrales, lo oímos por la radio, lo oímos por la tele. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si usted ha oído ese término. ¿Usted lo ha oído alguna vez, hermanos? Como que entre más viejos le damos más pelota, más bien ese tipo de términos. Herencias ancestrales. ¿No le suena a usted como para History Channel ese tema, no? Parece ser que significa que hay cosas que hicieron nuestros antepasados que están influyendo en mi vida porque yo tengo que romperlas. Pero tengo que averiguar qué fue lo que hizo mi abuelo. Mi abuela y la sonda de mi abuela, decía un campesino. Para poder romper eso. Entonces, puede haber cosas que yo nunca averigüe porque no soy detective,
que hicieron mis antepasados, que tal vez fueron bien malos. Usted no sabe si tu tatarabuelo era un matón, era un maleante y era un ladrón o era un asesino. Usted sabe eso, usted sabe cómo se llamó su tatarabuelo. ¿Y el suyo? Es más, yo llego hasta el conocimiento de mis abuelos, no me acuerdo, primero no los conocía ninguno, a mí me pueden decir nunca tuviste abuela, y si la tuvo no la conoció. Pero de mis bisabuelos yo no sé cómo se llamaron. Uno se llamó Leví, Domingo, Juana, y no me acuerdo la otra abuela. Yo no sé si eran malos, malditos, o yo no sé cómo eran. El caso es que según este término, todo lo que ellos hicieron, yo tengo que ser libre de esas cosas, porque yo no sé si como era, yo creo que uno de mis abuelos era rezador, ahora sí. Y entonces yo no puedo prosperar porque mi abuelo era rezador y entonces eso, hermanos, me está contaminando a mí. No, no hay ninguna sentencia adversa para los que están en Cristo. Nada de lo que hayan hecho mis abuelos, ni mi abuela, ni mi papá, ni mi mamá, me afecta a mí. Y según esta creencia, están afectando mi vida cristiana por ese tipo de herencias ancestrales. Parece ser que ese era el pensamiento judío, Juan capítulo 9, verso 1, que en la Biblia aparece. El pensamiento judío era que todo lo que hicieran mis papás y mis familiares a mí me afectaba y yo lo estaba heredando. Plata no me dejaban, pero maldiciones me dejaban hasta para regalar y donarle a la gente. Juan capítulo 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Tenía que haber una razón de pecado de por medio para que este hombre tuviera semejante maldición, que nació ciego. Respondió Jesús, dice: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió a tierra e hizo con la saliva y untó con el lodo, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó bien. ¿Cuál era el concepto judío? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Aquí hay una razón para que este hombre esté ciego: por el pecado de él, por el pecado de los padres. Pero vea que vacilón, pecó este, nació ciego. ¿Cuándo pecó? Se había nacido ciego. Definitivamente dice mi madre que tiene que haber sido por herencia de los padres. Este era el pensamiento judío que algunas iglesias todavía arrastran. Hay gente que entiende que si usted está yendo muy feo, horrible, y es una tras otra y tras otra, usted debe estar en pecado. No necesariamente. El pecado trae consecuencias. No siempre. No siempre. Pero el concepto judío era ese. Consideraban que el sufrimiento era algo que seguía al pecado, o que el pecado precedía el sufrimiento, que al final viene siendo lo mismo, como el efecto y la causa. La causa era el pecado y el efecto era siempre el sufrimiento o la enfermedad. Se suponía entonces que tenía que haber un pecado para que hubiera sufrimiento. Les recuerdo, estoy hablando de que este era el concepto judío, antiguo testamentario en todo lado y a principios del Nuevo Testamento con Jesús. En tiempos de Jesús había algunos judíos que creían que la aflicción de una persona, aunque fuera de nacimiento, podía venirle de un pecado que hubieran cometido antes de nacer. Concepto que algunas religiones tienen hoy en día y por eso lo bautizan con un bautismo de niños para perdón de pecados, creyendo que si un niño no es bautizado, incluso se va para el limbo, allá arriba, o el limbo Las Cañas, donde yo nací en el limbo, sí me bautizaron.
Sin embargo, hermanos, esto ni existe en la Biblia, el limbo, ni es verdad. Un niño no necesita ser bautizado y el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo es una representación exterior de lo que ya sucedió internamente. El bautismo de Juan el Bautista sí era para perdón de pecados, pero en Cristo es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que nos limpia de todo pecado. Y es hasta que usted acepte a Cristo que usted tiene ese perdón de pecados. ¿Estamos bien, hermanos? Es una idea extraña, hermanos, esa que los judíos tenían y parece fantástica, pero encuentra su base en que ellos creían que todo el universo estaba infectado de pecado. Es más, yo creo entonces que ellos creían casi que tener relaciones sexuales, como mucha gente nos enseñó a nosotros chiquitillos, a los más viejos de aquí, y los no tan viejos como yo, que hay que arreglarla, que el pecado original de Adán y Eva eran las relaciones sexuales. Éxodo capítulo 20, verso 5. La otra alternativa a que se hubiera pecado desde el vientre era que el pecado de los padres yo lo estaba heredando y por lo tanto podía tener también heredar la consecuencia de ese pecado. Éxodo capítulo 20, verso 5. Les recuerdo, en el Antiguo Testamento durante algún tiempo pues eso era así. Hay gente que se toma de este pasaje, por ejemplo Marcos, no te inclinarás a ella, hablando de las imágenes, ni las honrarás, Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, de ahí se toman generación, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, lo que haya pasado en mi familia hasta una cuarta generación antes, me está afectando a mí. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que se aplica hoy en día? Lo vamos a ver más adelante. Pero si eso es cierto, también es cierto que ahí dice a quiénes afectan estas maldiciones. Si tomara esto como cierto hoy en día, cosa que no es, estaba en un momento, ¿a quiénes afectan la maldad de los padres hasta tercera y cuarta generación de los que me? ¿Cuántos aquí aborrecen a Dios? Entonces, ¿qué pasa con usted que tiene tanto miedo? ¿Por qué usted le anda haciendo tanto caso a la gente, hermanos, que lo anda asustando a uno con el coco? ¿Usted todavía cree que le puede salir el coco? El coco liso sí, pero el coco no. Así que, si esto es cierto, también es cierto que hay bendición hasta la tercera y cuarta generación de los que amamos a Dios. Y hay una cobertura especial para mis hijos. Ahora, mis hijos van a tener que aceptar a Cristo y todo, pero yo creo que yo soy bendición. Cuando yo estoy en Cristo, soy bendición para mi familia y para mis nietos. Amén. Salmo 109, 14. Voy a leer, son algunos pasajes que hablan sobre este tipo de maldición y de herencia, donde dejamos claro que sí es cierto que la Biblia habla de ese tipo de herencias ancestrales. Ver que lo están sacando solo del Antiguo Testamento, que están hablando incluso de las tablas de la ley en este momento, el capítulo 20, verso 5, pero que dice que esas maldiciones y esa maldad eran para los que aborrecen. ¿Estamos bien? Y no hay ninguna condenación ¿para quién? Para el que está en Cristo. En otras palabras, ya para el que ama a Cristo. Incluso Romanos 20, 28 dice, a los que aman a Dios, ¿qué les pasa? Todas las cosas les ayudan para bien. Salmo 109, 14. Venga en memoria de Jehová la maldad de los padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Venga en memoria de Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Este es el principio y el pensamiento judío antiguo testamentario. Isaías 56, 6 y 7. Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Y quité un montón de pasajes más, porque son muchos los pasajes en Números y en otros lugares que hablan acerca de esta herencia ancestral. O sea, lo que quiere decir con herencia ancestral es que lo malo que hiciera la gente antes de mí, en mi familia, me afectaba a mí, me estaba arruinando y yo estaba sufriendo las consecuencias. Por favor, hermanos, quédese con el capítulo 8, verso 1. Ninguna sentencia adversa hay para los que están en Cristo, ninguna condenación.
He aquí que escrito está delante de mí, Isaías 65, 6 y 7. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, o sea, adoraron ídolos, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno, por sus pecados y por los pecados de sus padres. 65, 6, dice 56. Digo 56, 7. Bueno, 65, 6 y 7. Les voy a confesar algo. Cuando busqué este pasaje, lo busqué en 56 también, no me aparecía. Con razón, ¿verdad? No aprendí la lección, por culpa del niño. Hay que darle a alguien las maldiciones ancestrales, hermano. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. 65, 7. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua. Recuerden lo importante: de los que me aborrecen, visitaré la maldad de los padres hacia los hijos. Y de estos pasajes también podemos sacar que nosotros no solo no le aborrecemos, sino que lo amamos. Y por tanto, más bien dijimos, se le damos bendición a nuestras generaciones. Pero cada una de nuestras futuras generaciones, hermanos, no es que porque nosotros somos cristianos, ellos automáticamente son cristianos. En otras palabras, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Okay, y Dios no es tío de nadie. Por lo tanto, no tienen sobrinos, ni nietos. Mis hijos, si no aceptan al Señor, les va a ir mal. Si no están en Cristo, les va a ir mal. Y cuando alguien no está en Cristo, es igual a un perro flaco. ¿Qué le pasa a todo perro flaco? Pero cuando usted está en Cristo, es como un Rottweiler, como un cañón. No se le pega nada. Cuando usted está en Cristo, cuando está haciendo lo que Dios dice, cuando no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta es la enseñanza de los judíos y lo que creían los judíos. ¿Quién pecó este? ¿Él o su padre? Nació ciego, o sea, hasta antes de nacer ya se podía pecar. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? Lucas 13, 1. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Esta es una tradición que se contaba, un relato verdadero, pero no se conoce gran cosa acerca de este hecho histórico. Había ciertos galileos que Pilato como que había hecho sacrificio de algunos galileos. Respondiendo Jesús les dijo, porque ellos creían que para que eso les pasara y los sacrificaran, tenían que haber sido bien malos. Ese es el pensamiento judío. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos, que no padecieron eso? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, ustedes van a perecer igual. No ante las manos de Pilato, pero hay un juicio del que nadie va a escapar. Verso 4, o aquellos 18, otro dato histórico, hermanos, sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Algo pasó, un temblor o algo pasó y les cayó encima un grupo de gente y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos van a perecer igual. No dice de la misma forma, dice que todos van a perecer igualmente. Ahora, una vez más, los judíos lo están considerando, o consideran que el pecado y el sufrimiento estaban inseparablemente unidos. Y por eso a eso les cayó la torre en Siloé, y por eso un grupo de galileos fueron sacrificados, y su sangre se confundió con la de los sacrificios. En el libro de Job, Elifaz, uno de los amigos de Job, que con amigos así, ¿para qué enemigos?, le dijo a Job, por lo que le estaba pasando, recapacita ahora y piense, ¿qué inocente ha perdido jamás? A ningún inocente le va mal. Y le decía, esto yo lo he visto en pecadores, o sea, usted tiene que haber pecado para que le vaya tan mal. Esa era una doctrina cruel.
como Job lo supo muy bien y Jesús lo negó rotundamente en el plano individual, hermanos. Muy a menudo la gente buena sufre. Muy a menudo la gente buena le va mal. No podemos decir, hermanos, que el sufrimiento del ser humano sea la consecuencia inevitable de pecar. No, no siempre. Se sufre por muchas cosas, pero sí podemos decir que el pecado y las cosas malas muchas veces van relacionadas. Cuando hay mucho pecado en un país, hermanos, si se alcahuetea el pecado, muy probablemente le va a ir mal. Y si una persona vive mucho en pecado, seguramente le va a ir mal. Póngame atención a eso. La persona que alcahuetea el pecado y que vive en pecado, le va a ir mal. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la razón? Porque no están en Cristo. Y cuando usted no está en Cristo y está haciendo lo malo, puede haber cualquier condenación, cualquier condena adversa le puede venir. Estamos bien, pero no necesariamente porque a usted le vaya mal, quiere decir que es a causa del pecado. Definitivamente tenemos que ir tomando ya algunos datos y algunos pronunciamientos. No todo lo malo es consecuencia del pecado y a la gente buena también le va mal. La gente y la nación que escogen el pecado van a salir sufriendo por ello. Y siempre es peligroso atribuir el sufrimiento humano, hermanos, al pecado solamente. El problema es la costumbre que tienen algunas iglesias, hermanos, repito, donde se busca respuesta a todas las cosas. ¿Y por qué ese hermano le están haciendo así? Yo tengo que decir, no sé. ¿Y por qué a fulanito de tal si va a la iglesia y que no falle, mire, tan buena gente le pasó esto? ¿Por qué ese chaval que era tan bueno y tan santito, y al final la doña le dio vuelta? No sé. Lo que sí sé es que a la gente buena también le pasan cosas malas. No tenemos la respuesta para todo y Dios no tiene por qué respondernos todo lo que no entendemos. Simplemente yo confío en Dios de que a la gente buena también le va mal y que a la gente buena todo lo que le pase le va a ayudar para bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la paciencia? Cuando un día de estos hablamos del sufrimiento que tienen y todo, que solo dos cosas tengo que entender. Número uno, que no voy a pasar ninguna prueba que no pueda soportar. Y número dos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Son las cosas que usted tiene que entender cuando sufre, cuando está esperando en Dios. No sé por qué me pasa eso, pero Dios tiene el control de todo lo que me está pasando. Aunque no pareciera, Dios tiene el control. Dios siempre está pellizcado y en todas. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermanos, cuando a pesar de que esté haciendo las cosas para Dios, vienen sufrimientos que no siempre es por pecado? Número uno, confiar en Dios. Y número dos, de nuevo, saber que Dios siempre tiene el control, hermanos. Y que nos va a dejar ser probados solo hasta donde podamos aguantar. Jesús deja claro, hermanos, que Jeremías 31:29, que las cosas no solo le suceden a la gente porque son más o menos pecadores, suceden también porque hay gente mala que nos puede venir a hacer daño, ¿cierto? Y hay cosas que suceden y tal vez estamos en el lugar y momento en que sucedan. Pero es bueno entender algo, hermanos, que no hay razón para que los judíos le estuvieran diciendo a Jesús, porque es algo que estaba ya obsoleto en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, verso 29, dice, Jeremías 31:29, en aquellos días, dice el Señor, no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, en los dientes de los hijos les dieron la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad en estos días. En aquellos días, ya en tiempo de Jesús, ahora en estos días, cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias son los que se le van a picar los dientes. Eso es igual que el dicho que dice, uno se come la piña y el otro le duele la panza. O sea, ya no se diga más este dicho en aquellos días. El padre se come las uvas y a los hijos se le pican los dientes. ¿Verdad que no es lógico? Ni es justo. Porque cada quien será responsable de sus propios actos. En otras palabras, cada uno morirá por su pecado. Otra versión, en esos días ya nadie dirá, los padres comieron uvas amargas y a los hijos se les pican los dientes. Ya desde antes de Jesús,
ya quedaba establecido que esa ley de herencias ancestrales ya quedaba obsoleta. ¿Estamos bien? En Ezequiel, capítulo 18, verso 2, vuelve a recordarnos, otra vez mediante la profecía, que esta ley de herencia ancestral queda obsoleta. Le voy a decir algo porque usted todavía va a oír en la radio acerca de herencias ancestrales. Y tal vez algún día visite alguna iglesia y hable que usted hereda lo que hicieron sus papás y que tiene que reprender y que hay gente que no le va bien porque en el vientre de la mamá la quisieron abortar y todo usted sufrió del vientre de su mamá que la querían abortar. Y ese es el odio que usted le tiene a su mamá. Entonces lo agarran en algo que se llama una transgresión, casi como hipnotismo, y se lo llevan a cuando usted estaba en el vientre de su mamá y se chupa el dedo y todo, para que usted perdone a su mamá por haberla querido abortar. Eso es mentiras y tiene más de brujería que de otra cosa, hermanos. No hay regresiones en la Biblia. Estoy como a mitad de camino todavía. ¿Qué pensáis vosotros? Ezequiel 18:2. Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias, estamos hablando de su profeta, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más, o jamás, ni nunca. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa es la que morirá. ¿Estamos bien claros? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Dijimos que Isaías hablaba que a uno de los padres, en el versículo que nos equivocamos, en vez de 56, 65, y el llamamiento de Isaías fue 754 años antes de Cristo. Ezequiel y Jeremías dicen que ya este dicho no se diga más. Jeremías estuvo profetizando en el año 629 antes de Cristo, un poco más para acá de Cristo. O sea, es más viejo Isaías por más de 100 años que Jeremías. Después de Isaías, 100 años después de lo que ya dijo Isaías, Dios da algo nuevo, dice Jehová, que es el alma que pecare, la que morirá. Ezequiel fue llamado para acá de Jeremías en 599 y ahí vuelve a repetir lo que ya Dios había dicho: es el alma que pecare. Ya lo que dijo Isaías de aquí en adelante ya no va, porque aquí está gente que profetiza después de Isaías 120 y resto de años y 150 años después, que dice: el alma que pecare, esa es la que va a morir. Una vez más, hermanos, lo que vemos es que la gente adopta, sigue y cree lo que quiere creer. A la gente le gusta lo fantasioso, a la gente le gustan los sueños raros. Antes era muy común cuando uno se convirtió en ateo que la gente llegara a contarle sueños raros. Era como un especial de Harry Potter, como los sueños de Narnia, más o menos. Y hoy cada vez más fantasioso, hermanos. Y le decían a uno, porque pasaban orando tanto y ayunando tanto y en vigilia, que le decían: hermano, miras que tuve un sueño con usted. ¿Y cuál es el sueño? Yo vi un dragón de 4 cachos. ¿Por qué no puede tener solo 2 cachos? Porque era para picar al de Apocalipsis. Eso les gustaba mucho, Apocalipsis, y leer a Spurgeon. Se me fue el hermano ahora de la Biblia, Scofield. Esas eran las explicaciones que teníamos, las de Scofield. Y ese dragón no echaba fuego por la boca, era hielo. Y usted se imagina el dragón, ¿verdad? Ya se lo van imaginando. Y ese dragón volaba y también se metía bajo la tierra, hacía huecos. Y llegó a su casa y rondaba su casa y había una sombra sobre su casa y esto y lo otro. Y hermano, yo ya estaba con miedo después de que me contaran el sueño, porque no era mi visión. Y le decía yo: ¿y qué fue lo que dijo el Señor? No sé, ese es el sueño. Lo que quería era asustarme, que no pudiera dormir. Para eso veo las pesadillas de Freddy o el exorcista. Pero a la gente le encantaba ser fantasioso. Tengo que decir algo: no todos los sueños son de Dios. Dios habla por sueños, ¿estamos bien? Pero no todos los sueños son de Dios. La mayoría de los sueños no es Dios el que habla. Hay sueños provocados por indigestión. Cómase una pizza a las 11 de la noche y verá que usted sueña con Satanás vestido de Ángel Gabriel. Y con el Ángel Gabriel vestido de Michael Jackson. Algo menos.
Si yo como pizza muy tarde, hermano, yo sueño, no puedo dormir 2 vueltas y vueltas. Ayer en la mañana estaba soñando que entramos a una finca con un tipo que yo ni me acuerdo ni quién es, para conseguir unos repuestos de un chavalo que yo no sé, nunca salió. Y apenas llego adentro de la finca, que había cafetal, las casas estaban abajo, se me arrimó un perro pitbull, pero esos que son exagerados. Y yo les tengo horror a los pitbull. Yo digo que cuando no se me olvida un sueño es de Dios, pero en otro sentido. Y ese perro pasaba aquí porque estaba yo y me daba la vuelta. Era para que me lo cuente alguien y me diga que fue la visión que tuve de parte de Dios. Y después se arrimó otro perro, había como 6 perros. Yo decía, por favor, ¿por qué no se los lleva? Y alguno pasaba y me agarraba aquí, pero no mordía. Otro llegaba y se me ponía aquí, pero no mordía. Yo le tengo horror a los perros y a los pitbulls es como era Satanás. Dios me dijo algo. Yo no entiendo que Dios me haya dicho nada. Que le tenga cuidado con los pitbulls, puedo jurarle. No todos los sueños son de Dios. Dios habla por sueños, muy pocas veces habla por sueños, y todo sueño tiene que ser confirmado por la palabra de Dios. Toda palabra que a usted le dice tiene que ser confirmada por la palabra de Dios. Toda profecía que se dé en la iglesia tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Una hermana preguntó un día en Fan Caribe, ¿por qué es que cuando alguien da una profecía cita un versículo bíblico o algo que dice en la Biblia? Dice, hermano, porque toda palabra no puede negar la Biblia, no puede contradecir la Biblia. Cualquier predicación tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, y la Biblia dice que si alguien está escrito, que si alguien habla de acuerdo como está escrito. ¿Estamos bien? La mayoría de los sueños, para que tenga paz, no vienen de Dios. La mayoría de sueños, como dijo Calderón de la Barca, la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Listo. Ahora, ¿cuál es la realidad del cristianismo? 2 Corintios 5, 15 al 19. Al 19, no al 10 y 20, iba a decir al 10 y 20. Voy a decirle la realidad que usted tiene que vivir, y deje de estar viviendo por lo que la gente diga de usted, por lo que la gente le hable a usted. Yo generalmente, cuando alguien me habla de un sueño, una palabra, tiene que venir a confirmar lo que ya Dios ha hablado a mí. Porque la gente viene a decirme cosas como si yo no fuera hijo de Dios y Dios no hablara conmigo. Muy a menudo, aunque esté en pecado, lo que sea, Dios lo que hace es confirmar lo que yo ya he recibido, lo que ya Él me ha hablado. ¿Estamos bien, hermanos? 2 Corintios capítulo 5, 15 en adelante. Y por todos murió, esta es la realidad, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, ¿cuándo? De aquí en adelante, cuando aceptamos que Cristo murió por todos, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Verso 17, ¿cuántos tienen la Biblia conmigo? Al contar 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas ya son hechas nuevas. Esa es una sentencia que usted y yo tenemos que conocer. Mi abuelo pudo ser un degenerado, un desgraciado. Pudo haber sido, era un rezador y todo lo que usted quiera. Pero cuando yo estoy en Cristo, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, está en Cristo, va de nuevo, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas y de su pasado pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que ¿qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Yo ya no soy enemigo de Cristo. Condenación es lo contrario de justificación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el ministerio de la reconciliación? Capítulo 5, verso 9, al contar 3, 1, 2, 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos reconciliados con Dios hay acá? Amén. Porque usted es muy carga, porque usted es muy lindo, porque usted es muy bueno, o por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y agrega algo más, que seguramente lo voy a nombrar de nuevo más adelante. Ni siquiera le estaba tomando en cuenta a los hombres su pecado cuando nos reconcilió con Dios.
No importa lo que yo hubiera pecado, menos lo que pecó mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo. Dios no lo dice, pero es como que era por también lo que siempre sale. Es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para los que estamos en Cristo de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas. No tenemos cosas viejas en nuestra vida, ni tampoco hay cosas que quedaron en los rincones de nuestra vida por las cuales hiciera falta una segunda, tercera, pasada limpieza para poder sacarla, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, es suficiente para limpiarnos de todo lo malo que haya pasado en nuestras familias por años y por generaciones. Cuando la Biblia dice todas, no queda ninguna cosa que esté fuera, en las cuales aplican restricciones. No dice aplican restricciones. Dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todas, y para el que está en Cristo es nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Todas. Para los que estamos en Cristo no nos tomaron en cuenta los pecados nuestros, menos los de mi tata. Es ahí donde aplica más fuertemente ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Además, para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Primera de Pedro 2:9. Un pasaje que mucha gente de estas iglesias cita para decir que usted tiene que vivir como un rey, porque somos reycitos y reinitas, y que usted tiene que tener lo mejor, el mejor celular, la mejor casa, la mejor moto. ¿Cómo anda usted con ese carrillo tan feo? ¿Cómo anda usted en esa casa tan fea? Esa ropa, ¿cómo compra usted ropa americana? Predicaciones tan estúpidas, hermanos, que no tienen nada que ver. Estúpida es una palabra francesa. Estupidez. Entonces, cuando usted dice a una persona que no puede comprar en Palí porque eso es ruina, eso no es la predicación de la Biblia. Es más, vaya a Palí y verá como a Malucha le saca el clavo. Pero no es donde yo compre. A los pobres siempre los tendré con nosotros. ¿Qué es malo comprar en Palí? ¿Qué es malo comprar en ropa americana? ¿Quién dice esas tonteras, hermanos? La Biblia. Más bien Dios bendiga a las americanas, que gracias a ellas mucha gente se ha salvado la tanda. Porque no puede comprar ropita, pero a veces en una americana, aunque como dijo un hermano, aparté una camisa por 500 y la perdí porque no pude sacarla. Pero las americanas, ¿por qué son malas comprar en americanas? Porque pueden venir pactadas. A mí qué me importa si era un endemoniado o lo sacaron de la cárcel de máxima seguridad la ropa. Cuando eso pasa, mis manos ya están en otras manos, hermanos. ¿Cierto? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de quién. ¿Qué hizo? Los llamó ¿de dónde? De las tinieblas, y jugamos y gritamos al otro lado, a la luz admirable. Yo estaba en las tinieblas, pero ahora estoy en la luz admirable. Yo pasé de las tinieblas a la luz y ahora somos hijos de luz, dice la palabra de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora yo estoy en Cristo, soy diferente. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hay un lugar donde yo estoy ahora, en la luz. Antes estaba en las tinieblas y me afectaban las cosas. Antes no había alcanzado misericordia y antes no era pueblo de Dios, pero ahora soy pueblo de Dios. Ahora soy pueblo adquirido, nación santa, y vivo en la luz de Cristo Jesús. Si estoy en Cristo. Los que estamos en Cristo, entonces pasamos de las tinieblas a la luz. Hay un cambio de ubicación, donde antes estaba en tinieblas y ahora estoy en luz. Donde antes no era su pueblo y ahora sí lo soy. Y Dios trata diferente a su pueblo del que no es su pueblo. ¿Alguien dice amén? Amén, amén. ¿Qué fue lo que pasó durante las plagas en Egipto? Que algunos toman este argumento para decir que la iglesia sí pasa la gran tribulación, no hay problema. Que mientras en Egipto había oscuridad, en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. Que mientras en Egipto había la lluvia de granizos y los animales morían, en la tierra de Gosén había un día soleado y limpio. ¿Por qué? Porque Dios trata diferente al que es su pueblo de al que no es su pueblo. Y nosotros antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. Amén, hermanos. Antes no tenía su misericordia, pero ahora gracias a Dios tengo su misericordia. Colosenses 2:14. Cuando Cristo hace algo, hermanos, lo hace completo. No hace nada a medias. No deja nada sin terminar, ni una sola esquina sin limpiar. No deja ninguna área de mi vida descuidada. La obra que Jesucristo hace es completa
porque Él no hace nada. Colosenses capítulo 2, verso 14, aquí está el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos, que fue lo que hizo Cristo cuando murió, anuló el acta de los decretos, de las condenaciones, de los señalamientos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lenguaje actual: Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de ellos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Había una deuda que el diablo me la sacaba en la cara todo el tiempo, todo lo malo que yo hice. Miren, hermanos, aquí hay gente, habemos gente, todos los que estamos aquí, que quisiéramos que algunas cosas y errores que cometimos fueran borrados de nuestra vida si fuera posible. ¿Está bien? Todos los que estamos aquí hemos metido los escarpines algún día bien metidos. ¿Es cierto o no es cierto? Que no quería ver hipócritas. Hay gente muy hipócrita. Sin embargo, cada vez que el enemigo quiera venirme a reflejar eso en la cara, yo tengo que decirle: no hay ninguna condenación, porque yo ahora estoy en Cristo. Y ya eso quedó en mi pasado. Y yo ahora vivo en las tinieblas ya no más, sino en la luz admirable. Es algo que el enemigo no puede usar contra nosotros. No puede usar nada que yo hice, hermano. ¿Cómo va a usar algo que hizo mi tata? Mire, mi tata era perro como el sol. Yo creo que levantaba la pata por orinar y todo. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Yo he sido un hombre que siempre me encantaron las mujeres, pero que desde que yo me casé soy más fiel que... Yo no tengo ninguna culpa de lo que papá haya hecho. Ni que yo debería, porque su papá fue tan perro que de menos usted empieza a ladrar. No, yo no ladro, ni pulga se me pega. ¿Me doy a entender, hermanos? Yo vine y soy una generación que vino a romper toda maldición, si es que la había en mi familia, y si el papá de mi tata fue perro, que dice mi mamá que no, que era santo, y pues que mi mamá no, hombre, alguien ni lo beatifique, era muy bueno. Para que mi mamá santifique a alguien, porque era de verdad su majestad. Y dice que mi abuelo era santo, era rezador, pero eran unas personas. Familia de mi tata, y le salió mi tata mal. ¿Y por qué no le dio lo bueno? No está. Era como Juan Charrasqueado, mujeriego, bebedor, peleador. Yo no. Las hermanas de nosotros nos defienden porque dicen que los hombres de la familia somos fieles. Decía, hasta ahora no se ha comprobado nada. Yo digo que soy fiel, y igual es mi hermano Arturo y yo somos fieles, hermanos, aunque sea una generación a punto de extinguirse. Todos tenemos cola que nos majen, pero esa cola ya Cristo me sanó. Sana, Felipe, Rana, hermano. Y yo ahora soy una nueva criatura. Y yo soy de los que venimos a romper toda herencia y maldición de mi familia, y ahora que estoy en Cristo las cosas son diferentísimas. Y eso, gracias a eso, hay herencia para mis hijos, va a haber herencia para mis nietos, aunque tengan que tomar su propia decisión. Pero maldiciones no le van a afectar. ¿Por qué? Porque yo pasé de las tinieblas a la luz admirable. Y eso pasa todo al que está en Cristo. El número 23, 19, ¿qué nos dice la Biblia? Nadie maldice lo que Dios bendice. Y nadie es nadie. El número 23, 19 está una controversia entre Balac y Balaam. Y Balac llama al profeta Balaam para que vaya a maldecir a Israel. Y Balaam, por el dinero, que es lo que habla Apocalipsis, ¿verdad? El pecado de Balaam, va a ir a maldecir al pueblo de Dios. Y cuando levanta el holocausto para ofrecer 7 sacrificios, Dios no lo deja. Y ya Balac le había adelantado un cheque y todo. ¿Y por qué no los maldice? Entonces le dice Balaam a Balac: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden, dice Balaam, de bendecir, y él dio bendición y no podrá ser revocada. Ya se había vendido el profeta Balaam para
para ir a maldecir a Israel. Pero dice Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la orden que yo recibí de Dios es de que los bendiga y no que los maldiga. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. No hay nada que le afecte al pueblo de Dios, porque cuando Dios bendice algo, nada ni nadie lo puede maldecir. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Como ahora será dicho de Jacob Israel, lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Y empieza a bendecirlos, ¿verdad? No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balán dice, bueno, pues si Balán, si usted no nos va a maldecir, por lo menos no nos bendiga. Tampoco nos bendiga. Aun cuando hubiera alguna verdad en la brujería, porque existe la brujería, ¿estamos bien? Y en los aguderos y agüeros que nos echen de mal agüero y todo, no pueden afectar al pueblo Amén. de Dios. ¿Alguien dice amén en este lugar? Porque aquellos que Dios bendice, los demonios ni ninguna maldad los pueden maldecir. Es como pólvora mojada, no tiene ningún efecto. Hermano, yo creo que tal vez alguien algún día me ha echado algún mal de ojo o algún... ¿Y saben por qué a mí no ha caído? Porque yo sé en quién he creído. Ni siquiera oro la noche, ay Señor, que no me caiga ningún espíritu raro en la noche. Señor, que no me caiga ningún... Yo no tengo miedo de eso. Yo sé que mi Redentor bíblico. Yo sé que yo tengo una protección alrededor mío. Contaba Lili unas hermanas que vinieron un día a la fraternidad de esposas de ministros y contaban que llegó un brujo de ellas en Panamá, en el Darién, y dicen, es que los cristianos no saben lo que tienen. Dice que les decía así, la pastora. El brujo varias veces fue maldecido a los hermanos que venían por el río en canoa a predicar el evangelio, dice, y había dos hombres blancos, uno atrás y otro delante de la canoa de pierna. Había ángeles que los protegían. Y Dios se lo mostró al brujo porque eso era para la gloria de Dios. Es que los cristianos no saben lo que quieren. Los cristianos tienen que saber que hay protección de parte de Dios y que conmigo, aunque la gente le suene mala, conmigo va a ser diferente. Fulanita se murió, pero yo no. Fulanito se volvió loco, pero yo no. No importa lo que haya hecho mi abuelo o mi abuela, todo va a ir bien. Isaías 54:13 me encanta, hermanos, pero no puedo profundizarlo mucho. Lean usted nunca en su casa. Ahora me lo dijo Nano, sin querer queriendo. Nano está en Isaías 54. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. 54:14. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión. Son promesas. Porque no temerás, y el temor no se acercará a ti, hermano. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que conspirare contra ti, delante de ti va a caer. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, el que saca la herramienta, ese es el que fabricaba herramientas en esos tiempos de Isaías, el herrero, para su obra. Y creé al destructor para destruir. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. De nuevo, ninguna arma forjada. Yo hice el herrero, que es el que forja las armas. Al diablo. Ninguna arma que forje contra ti. Puede forjar armas contra quien quiera, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? La confianza tiene que ser la bandera del Hijo de Dios. El temor tiene que ser algo anulado de la vida de todo hijo de Dios, hermanos. No hay ninguna arma que a usted lo pueda afectar. No hay nada que pueda hacer la gente. Nada externo que a mí me pueda afectar. No hay nada externo que a mí me pueda afectar. El capítulo 4:18 en primera de Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque más bien el temor y el vivir con miedo lleva en sí castigo, de donde el que teme entonces no se ha perfeccionado en el amor.
Romanos 8:28, si lo buscan, hermanos, ya no. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nada me puede afectar que la gente quiera hacerme espiritualmente. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. En 1 Corintios 10:25, si había algo que los judíos creían era acerca de las comidas. Los judíos no comían animal ahogado. Todavía hoy en día, para comer un pollo, tienen que decapitarlo para que se desangre. Porque no comerás animal, decía Levítico, juntamente con su sangre, que es la vida. Entonces, el judío, cuando iba a una carnicería a comprar, decía, ¿este animal fue ahogado o le cortaron una jupa? Porque si fue ahogado, no puedo, me afecta. Entonces San Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios 10:25 dice, de modo que de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada, por motivos de conciencia, coman, sin preguntar nada. Vaya a la carnicería y compre pollo. Es más, hermanos, le voy a dar una recomendación, si a usted le gusta la moronga, compre moronga también. Morcilla o moronga. Coma. No digo que yo le di permiso. La libertad que Cristo nos dio nos da permiso. La morcilla es sangre de cerdo, con un poco de adornos ahí. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, y si algún incrédulo los invita y queréis ir de todo lo que le ponga en la mesa, delante coma sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto es del rezo del niño. Esto fue de la fiesta de la Parroquia Santana. Esto fue... ¿Qué te importa? Gracias a Dios si se comen picadillo de papa y se comen los tamales. No importa si fue para Santana o San José o... De todo lo que le pongan coma. Solo que si alguien agrega ahí o dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ustedes no lo coman, pero a causa de aquella persona que cree que es malo que usted lo coma, pero esto fue sacrificado a los ídolos, esto viene del rezo del niño. Pero Pablo dice, nada de eso a usted le afecta. El que es inmaduro cree que todo eso le afecta. El que es maduro, no, hermanos. Yo como y santifico todos los alimentos con la oración del Señor, hermano. Y vénganos en tu reino. Si las cocineras de Santana son buenas, le comemos picadillo. No tan bueno como el de la reina, pero se lo comemos. Y los tamales. ¿Por qué usted anda preguntando que si fue pactado? Porque eso es lo que creían ellos para los ídolos. La carnicería es porque a veces sacrificaban a los ídolos y lo que sobraba se lo llevaban al carnicero. Esto tenían que preguntar si era ahogado y si era sacrificado a los ídolos. Dicen, coma todo lo que hay en la carnicería y no pregunte nada por motivos de conciencia. No importa a quién lo sacrificaron, no importa lo que hicieron con eso. Yo voy a comprar y voy a usar mi libertad. Una vez más, todo es malo. El árbol de Navidad es malo, los adornos son malos, las lunas, ¿verdad, David? Son malas, ustedes que hablan, los soles son malos, las estrellas son malas. Un montón de ritos y de cosas fantasiosas que nos afectan en nuestro diario vivir, según muchos religiosos. Seguimos con cosas externas que nos impiden vivir en libertad internamente. Cuando venimos a Cristo, ya Cristo rompió con todo eso. Ya no le debemos nada a nadie. Lo único es que para estar defendidos tenemos que cumplir con el requisito de Dios para que ninguna condenación, para que ninguna arma forjada contra nosotros nos llegue a afectar. ¿Y cuál es? Estar en Cristo Jesús, no vivir de acuerdo a la carne. Eso es. ¿En qué pasa usted midiendo más y pensando más y viviendo más, hermanos? ¿Para lo espiritual o para lo carnal? El Salmo 34:7, no lo busque, debe aprendérselo, se lo voy a decir, pero dígalo. Salmo 34:7, dígalo. Salmo 34:7. Usted con las primeras palabras, usted me ayuda. El ángel de Jehová, acá, se lo sabía, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quiénes? ¿Alrededor de quiénes? La gente cree que todo el mundo tiene un ángel guardián que duerme con ellos, no alcanzan, porque no son Dios. No hay algo así como un ángel guardián, solo hay una cita en la Biblia que pareciera decirlo, pero que Dios envía a sus ángeles. Dios no le dice a usted que pida ángeles, hay una doctrina de ángeles y angeliólogos y gente que anda con mi angelito, y no, angelitos la Biblia cita como 3
2 o 3 arcángeles, hay ángeles, pero los ángeles tienen misiones especiales. El ángel significa enviado, no traído. Usted no trae ángeles, ay Dios, mándame ángeles para que me den paz. Los ángeles no son para dar paz, si tuvieran que darle a Dios los manda. Los ángeles vienen cuando hace falta. A mí me basta Jesucristo más que un ángel. Me basta el Espíritu Santo más que un ángel. No podemos estar idolatrando a los ángeles, ni pueden estar en todos lados porque no son Dios. Ni hay un ángel guardián para cada persona. Aquello que su ángel y los niños, ok, porque tiene un cuidado especial, eso es lo que quiere decir la Biblia. Pero no tenemos un ángel guardián cada uno, hermano. Primero lo espiritual. Y si el lugar que le estamos dando a lo espiritual es lo número uno, hermanos. Vivir de acuerdo a la carne es proveer más para lo humano que para lo espiritual. Es estar yo más satisfecho. Es tomar decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Es hacer lo que a mí me da la gana. Y el que vive de acuerdo a la carne, ahora sí agárrese duro porque le puede venir hasta un puñonazo de avispa, lo puede matar. Cuando usted toma decisiones, debe tomar decisiones espirituales que agraden a Dios. ¿Me doy a entender? Pero si usted está en Cristo, si usted está orando, si usted busca a Dios, si usted se congrega, si usted no anda en pecado, hermano, viva, venid, no se complique. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no están viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Deje su pasado atrás, deje lo que hicieron sus padres, deje que la gente sueñe, que la verdad es que sueños son, y deje de estarse asustando porque lo que la gente diga. Cuando una persona me habla a mí de algo que Dios le dijo para mí, generalmente me viene a confirmar y no a condenar, porque a Dios no le da miedo tener que espantármela a mí como tiene que espantarme. Que Dios nos agarre confesados y que la gente hoy de esta iglesia salga más fortalecida, hermanos, y creyéndole solo su palabra. Ahora vivimos en la luz admirable, ya pasamos de las tinieblas a la luz y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Dios le bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos. Este miércoles hay reunión de parejas.